Ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a seguir con los ejes que estamos viendo, ¿verdad? Y hoy nos toca un tema muy bonito. Yo le puse por nombre, ya se los comparto porque no está aquí. Le puse el perdón de Dios Padre restituye la comunión del reino. ¿Por qué le puse ese nombre? Porque ya hemos estado viendo, ¿verdad? Que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, ¿verdad? A vivir como el reino, a vivir como hermanos, en comunión, ¿verdad? Según lo que Dios Padre nos quiere dar a entender con las bienaventuranzas que vimos el seguimiento pasado. Ahora, este, nos viene a decir que toda esa comunión, ¿verdad? Y toda la vida del reino puede ser quebrantada o puede ser rota por el pecado. Pero no va a terminar, digamos, esa comunión o nuestra vida no va a terminar en pecado, sino que Dios Padre en su infinita misericordia, ¿verdad? Nos va a restituir la comunión del reino con la reconciliación, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con este seguimiento, reconociéndonos que somos pecadores, ¿verdad? Y pidiéndole perdón al Señor con cantando esta cancioncita que muchos se la van a saber. Entonces, vamos a cantar. Si quieren cantar, pueden cantar. Misericordia, Señor, que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Misericordia, Dios mío, por tu amor, por tu compasión, borra mi culpa. Lávame a fondo de mi delito, de mis faltas purifícame. Misericordia, Señor, que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Pues mi delito yo lo reconozco, sin cesar mi culpa está ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Misericordia, Señor, que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Crea en mí un puro corazón. Renuévame con firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro. No me quites tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, con generoso espíritu afiánzame. Abre
Abriré mis labios y proclamaré tu alabanza, oh mi Salvador. Misericordia, Señor, que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Ufale. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, chiquillos, entonces, como les estaba diciendo, la comunión de verdad, hemos venido viendo cómo vivir en comunión, cómo vivir en la comunión del reino, ¿verdad? Y vivir en fraternidad, como lo hemos visto en los últimos dos seguimientos, ¿verdad? Pero muchas veces esa comunión, perdón, se ve dañada por por el pecado, ¿verdad? En este caso, por nuestros actos de pecado. Para ustedes, chiquillos, ¿qué es el pecado? ¿Qué significa el pecado? Como una desobediencia, digamos, a las leyes del Señor. Ujú, Como todo lo que atenta contra lo que nos dice Dios, tal vez. ujú. Ok, sí, exacto. Sí, efectivamente, digamos, el pecado nos va a romper lo que es la relación con Dios, con los demás y con la creación, haciéndonos entonces perder el camino del reino. Como dice aquí, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes y también hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Y ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Esto es sacado del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, en el encuentro pasado que nosotros tuvimos, en el seguimiento pasado, vimos que las bienaventuranzas son el proyecto de Dios para la humanidad, que Jesús nos anuncia y Jesús con su propia vida testimonia eh, una manera de vivir, ¿verdad? Donde Dios es el que reina. Y entonces hoy vamos a reconocer pues que tenemos la posibilidad de negar o perder, en este caso, el camino del reino, dañando nuestra relación con Dios. El pecado, como les decía, es un rechazo o un quiebre en la comunión con Dios, con el prójimo y con la creación. El pecado se opone a la vida que Dios nos regala y corrompe nuestro corazón. Todavía no voy. Voy a hacerles eh, dos preguntitas y necesito que ustedes las reflexionen, ¿verdad? En sus adentros, diría por allá. eh, y que si quieren compartir, digamos, lo que significa, ¿verdad? O lo que les quiere decir estas preguntas o su respuesta, pues lo pueden hacer. Entonces, les voy a decir, la primera, dice, personalmente, de mi relación con Dios, con lo demás y con la creación, ¿cuál se ha visto en estos tiempos, digamos, más dañada? ¿Cuál, digamos, con mis acciones, con mis gestos, con mis palabras, digamos, he dañado más en estos últimos tiempos, digamos, que hemos estado encerrados, ¿verdad? O que hemos estado más conviviendo con personas de nuestro alrededor. Bueno, yo creo, tal Ujú, vez no,
que se ha visto dañada o afectada, digamos. Ujú, No así tan drástico, pero ujú, tal vez que ha sido más difícil ujú, ha sido con los demás, con las personas de la casa. Digamos, en mi caso yo salía a las 5, antes de las 5 de la mañana de mi casa y llegaba a veces hasta las 10 de la noche. sí, Entonces, tal vez no veía muchas cosas que pasaban o no estaba tanto aquí, ¿verdad? Entonces ha sido como acoplarse a eso y como ujú, teniendo conciencia y ha sido para mí un poco difícil, ¿verdad? El tener que acoplarme a la vida tal vez de dos personas que ya estaban acostumbradas a vivir acá y que también su ujú. rol les cambió. Entonces puede ser así. Claro, claro, voy porque creo alguien más, mientras arreglo aquí porque está mal. En mi caso sería como, bueno, igual que Mari, como con las personas de la casa, pero y también con mi relación con Dios. Sí ha sido como un tiempo muy complicado y de hecho yo le contaba ayer a Chelo, no sé si se acuerdan, Ujú, a quien escoge también, que sí me ha afectado mucho como eso, o sea, que necesito, o sea, de verdad que necesito otra vez, o sea, confesarme, ir a misa, o sea, me hace mucha falta como esa fortaleza espiritual. Entonces siento sí, que también se ha habido afectada como la alianza que Dios ha hecho conmigo desde el bautismo. ujú, exactamente, exactamente. ¿Alguien más? Bueno, yo, Ok. pues para mí sí ha sido un cambio, pero ha sido mucho para bien, fuera de todo esto, porque vieran que, como decía Mari, el llegar a la casa, uno tardísimo, digamos, bueno, por ejemplo, yo que estudiaba en Cartago, habían días que me iba todo el día y yo venía, ya habían cenado, ya habían terminado, ya estaban hasta durmiendo, y yo apenas Ujú, venía de la, eran las noches, yo iba llegando, comía y a dormir, o ujú, sea, ya personal se fue mucho abajo. ujú, Pero sí, algo que no cambio era esta, tal vez no rutina, pero sí el vernos un viernes, digamos, yo salía a la U 7 de la noche, 6:30 por ahí, y entonces los viernes que salía más temprano, me daba chance de 7:10, más o menos por ujú, ahí, esperaba a Fran, que venía bajando de Moravia, la topaba de camino y nos íbamos para Escoge, cuando íbamos a Escoge los viernes. ujú, Dejaba a Fran, pero no me devolvía para la casa, sino que me quedaba de viernes a sábado donde Fran y ya el sábado volvía a mi casa. O a veces me quedaba sábado y el domingo íbamos juntos a misas, o el sábado en la noche, y entonces como que toda esa rutina de lo que era Escoge, bueno, también los salesianos cooperadores, digamos que íbamos los sábados en la tarde. ujú, Entonces, ¿qué era? O iba viernes con ustedes, sábado los cooperadores, el domingo a misa, o había fin de semana que era más bien iba a los cooperadores de 4 a 5, bueno, de 2 a 4 más o menos, y de ahí salía de San José Centro, bueno, de Don Bosco, hacia el ujú, Sale, porque tenía seguimiento a las 5, y ya de 5 a 7 me quedaba de misa de 7, entonces reducía todo en un mismo día, pero creo que ese ambiente espiritual, pues, lo llenaba a uno, ¿me explico? En un fin de ujú, semana, usted volvía el lunes y estaba con todas las energías del mundo. De hoy ujú, es sábado, no tengo energías, bueno, ya Dios quiere, mañana tengo ya reservado a las 8 de la mañana para ir a misa, pero ujú, durante aquí anterior hasta marzo, y pues no era así. Llegaba el lunes y otra vez el lunes, me explico, no había como una razón de peso que le hiciera a uno esperar el fin de semana. ujú. Exacto, exactamente. Entonces, chiquillos, bueno, vemos que para la mayoría, ¿verdad? Porque yo me incluyo en todo esto, digamos, una de estas relaciones, ¿verdad? Y que se ha visto como afectada en ese caso, ¿verdad? Y ha sido la relación con los demás o incluso relación con nosotros mismos, ¿verdad? Pero Dios nos llama, digamos, como lo hemos visto, ¿verdad? Durante todos esos seguimientos, a hacer un cambio en nuestra vida. Entonces,
independientemente, yo creo de que estemos aquí encerrados, ¿verdad? O que estemos pasando más tiempo con personas que casi tal vez no compartíamos o algo así, ¿verdad? El Señor nos invita a cambiar esas actitudes que tenemos, ¿verdad? Para, digamos, seguir viviendo conforme al reino como lo vimos del seguimiento pasado. Entonces, en este caso, chiquillos, también les voy a volver a hacer otra pregunta. Ya después de haber oído de las experiencias de ustedes, ¿verdad? ¿A qué me invita el Señor, digamos? Durante lo que queda de este tiempo, ¿verdad? Porque todavía no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. En esta, digamos, viviendo de esta manera, ¿verdad? Para poder tal vez reparar o hacer más llevadera, digamos, esa convivencia que tal vez nos ha estado, digamos, afectando o algo así, ¿verdad? Digamos, ¿a qué me invita el Señor? ¿Qué acciones puedo hacer yo? ¿Con qué puedo empezar, digamos, para ir como haciendo, digamos, esa relación? No tal vez más amena, ¿verdad? O sea, porque tal vez nosotros tengamos una relación tal vez con los que nos rodean de amenas, con nuestros padres, hermanos, ¿verdad? Pero para que esa relación vaya, siendo, digamos, como Dios lo ha explicado, digamos, en lo que son las bienaventuranzas, ¿verdad? Que haya comunión con el reino. Eso es lo que quiero decir. Digamos, ¿qué acciones podemos ir empezando a hacer, ¿verdad? Para que se vea esa relación con el reino en digamos, en esta situación que estamos viviendo. Tal vez como tener más paciencia, no sé, sufrir con paciencia los defectos del otro. Ujú. Si tuviéramos más paciencia, yo creo que pecaríamos menos. Pues sí, ¿qué más? Tal vez como, digamos, sí, son muchos cambios y requieren como que nos adaptemos, ¿verdad? De golpe. Y a muchas de esas cosas no nos gustan, ¿verdad? Ujú. Pero tratar como de ver todo como un regalo. Sí, ahora estoy más en la casa y tal vez hay ciertos roces a veces, pero estoy con mi familia y tienen salud, ¿verdad? Y eso es un regalo. Entonces tal vez como ver la mano de Dios en todo o buscarla, ¿verdad? Porque siempre está, ¿verdad? A veces que nosotros Ujú. no estamos abiertos a eso, a verlo y demás. Entonces tal vez por ese lado. Exacto. Entonces, eso es lo que nos viene a hablar el Señor el día de hoy, ¿verdad? No sé si Mari quería decir algo porque ahí la vi que, bueno, que ahí la vi que iba a decir algo, pero no. Entonces, el Señor nos viene a hablar de eso, ¿verdad? Nos viene a hablar del pecado y nos viene a hablar de esto con una lectura del Evangelio, ¿verdad? Que muchas veces hemos escuchado, pero que tal vez no hemos reflexionado al punto de saber qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal. Entonces vamos a hacer esta lectura, ¿verdad? Que es del Evangelio según San Lucas. Y ahí vamos a compartir después qué nos quiere decir esta palabra a nosotros. Vamos a ver que la encuentre. No sé si alguien la tiene y la quiere leer o algo así, o si no, yo la encuentro por acá ahorita. Acá la tengo, Adri. Ah, bueno, si quieres la puedes leer. Es Lucas 16, 19, ¿verdad? 19, Ajá. 31. Sí. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y todos los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta del rico había un pobre cubierto de llagas llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamerle sus heridas. Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham.
murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos, alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. Lo llamó y le dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo, en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. Respondió Abraham: Hijo, recuerda que en vida recibiste bienes y Lázaro por su parte desgracias. Ahora él es consolado y tú atormentado. Además, entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo, de modo que, aunque se quiera, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes, ni pasar desde allí hasta nosotros. Insistió el rico: entonces, por favor, envíalo a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar en este lugar de tormentos. Le dice Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Respondió: no, padre Abraham, si muerto los visita, se arrepentirán. Le dijo: si no escuchan a Moisés ni a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, chiquillos, bueno, antes de seguir, vamos a pasarnos al que les acabo de mandar, al enlace que les acabo de mandar. Rodri me lo mandó ya, Ok. entonces vamos Ok. a salir de aquí porque ya se va a acabar de por sí. Nos vemos, chiquillos. Bueno. Entonces estábamos hablando de que hemos visto en los seguimientos anteriores, ¿verdad? Que el Señor nos llama a vivir en fraternidad y a vivir según el reino. Pero que esa vivencia, ¿verdad? Puede verse afectada por el pecado, porque el pecado va a dañar la comunión del reino. Nos decíamos que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Es un acto contra lo que es la creación, contra Dios y contra nosotros mismos. Entonces, bueno, les hicimos la pregunta de qué es el pecado, ¿verdad? Y ahora vamos a volver a leer la lectura del Santo Evangelio para que Rodri y Fiola oigan. No sé si Marifer la quiere leer otra vez o la leo yo, no hay problema. Ah, ok, bueno, pero para buscarla. Es que ya la... No, Yo no, la tengo acá todavía. si no aquí la tengo, Cualquier no hay cosa. problema. Ah, Bueno, Ok. dale, Vane, no hay problema. Ok, era del 19 al 31, ¿verdad? Sí. Ok, dice: el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó:
Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió, no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera, donde ellos se arrepentirían. Abraham le replicó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. Bueno, chiquillos, esta lectura del Evangelio, pues, la hemos escuchado como un montón de veces, ¿verdad? Y siempre se nos expone lo mismo, siempre se nos expone que, como decían las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Lázaro, a pesar de que era pues pobre, ¿verdad? En bienes materiales, él también tenía una pobreza espiritual, ¿verdad? Que es como lo vimos en el seguimiento pasado, de reconocerse a él mismo, pecador. Pero en cambio, el rico no. El rico ya tenía todos sus bienes, el rico gozaba de comida, gozaba de todo lo que le habían dado, ¿verdad? Y pues obviamente a Dios no lo tenía en cuenta. Entonces, les voy a hacer unas preguntitas aquí y el que quiera responder les puede responder. Entonces, como les decía, ¿qué tipo de relación, verdad, establece el rico con sus bienes? O sea, para el rico, sus bienes, o sea, ¿qué relación mantenían entre estos dos? Era como entre el rico y los bienes, Ujú, como para él lo más importante. Es decir, ujú. o sea, no era importante para él tampoco pensar en que tenía mucho y podía compartir, ¿verdad? Exacto. Ujú. Como una dependencia, tal vez. Como una dependencia. Ujú. Dependía más de los bienes que de otra cosa. Ajá. Ujú. Sí, y tenía una actitud, como decían las chicas, egoísta, ¿verdad? No compartía lo mucho que tenía. Y la relación del rico con Lázaro, ¿cómo era? Digamos, o sea, sí, ¿cómo se mostraba la relación del rico contra Lázaro? Con Lázaro, digamos, perdón. Sí, había un distanciamiento social, se podría decir, porque no compartían. El pobre deseaba saciarse con lo que tenía el rico. Yo hasta me lo imagino, digamos, afuera de la casa del rico, viendo a la distancia lo que veía, lo que comía, lo que disfrutaba el rico, ¿verdad? Entonces, creo que había como un abismo, no solamente espiritual, que ya se ve después cuando ya mueren los dos, sino también un abismo emocional, un abismo social, un abismo de corazón a corazón entre los dos. Exacto, exacto. Digamos, para ilustrarnos lo que es el pecado, ¿verdad? Jesús nos va a proponer en este evangelio, nos propone, ¿verdad? Un ejemplo, pues, de este rico, ¿verdad? Que despilfarrando todo su dinero, celebrando con costosos banquetes todos los días, ¿verdad? Y con este pobre, que nada más cruzando la puerta, ¿verdad? O sea, que el rico prácticamente lo veía todos los días. Ahí estaba sentado un pobre. El pobre estaba agonizando, no podía, pues, siquiera arrastrarse para comer las sobras que caían de la mesa, dice el Evangelio, ¿verdad? Y pues vemos como los perros, ¿verdad? Siempre está esa imagen de los perros, pues, lamiéndole las llagas a Lázaro, ¿verdad? Eh, el rico, pues, quien vestido elegantemente, ¿verdad? Para él disfruta de la buena vida. Para el rico, digamos, disfrutar de una vida llena
riquezas, de comida en exceso. Pero una vida, en este caso sin Dios, para él esto era disfrutar de la buena vida, ¿verdad? En su palacio. Y el pobre, ¿verdad? Que no trae ropa, que se pueden ver las llagas repartidas por todo su cuerpo, ¿verdad? Y pues que los perros se acerquen a lamer. Para el rico, pues prácticamente eso era de vivir como un desgraciado, ¿verdad? Que pues sí, o sea, en teoría, a los ojos de lo que es, perdón, a los ojos de lo que es de la sociedad de ahora, ¿verdad? Prácticamente estamos viendo a los que viven en la calle como desgraciados, cuando muchas veces incluso son los que están más cerca de Dios que uno, ¿verdad? Y eso muchas veces no lo hemos visto. Vemos como ambos se van a morir, o sea, ambos mueren. Entre el pobre prácticamente lo que tienen en común el pobre y el rico era lo que les iba a decir, perdón. Es la muerte. Todos tenemos en común la muerte. Todos vamos a llegar a morir, ¿verdad? Pero son nuestras acciones la que nos determina, digamos, nuestro destino. Si nos vamos a la vida eterna o si nos vamos a las llamas como se fue el rico, ¿verdad? Del rico se nos dice nada más que fue sepultado, ¿verdad? Y pues del pobre ni siquiera nos dicen que fue sepultado. El pobre nada más se murió. Eso hace una gran diferencia porque nosotros veíamos, incluso lo vimos con Jesús, ¿verdad? Que en los tiempos de Jesús, y prácticamente solo los ricos tenían tumbas donde ser sepultados, ¿verdad? Tenían sepulcros. Jesús fue sepultado gracias a que José de Arimatea, que era un hombre pues rico, ¿verdad? Seguidor de Jesús, pudo haber comprado una tumba, ¿verdad? Pero imagínense en esos tiempos un pobre hombre desdichado que no tenía nada en la vida, ¿verdad? Como lo era Lázaro, y se moría. ¿Y quién lo iba a enterrar? ¿Quién lo iba a sepultar? ¿Verdad? Entonces, al pobre ni siquiera se menciona qué pasó, o sea, con su cuerpo, digamos, después de que se murió. Pero el rico sí nos dice que fue sepultado, y eso es bastante curioso, ¿verdad? Otra cosa curiosa del pobre es que lo único que tenía, y de lo único que sabemos del pobre, es del nombre. El nombre es Lázaro. Lázaro significa Dios es mi Salvador, ¿verdad? Igual que Lázaro que resucitó Jesús, ¿verdad? El hermano de Marta y María. Dios igual lo salvó de la muerte. Entonces, lo que vemos, ¿verdad? Es que mientras el rico va al lugar de los muertos, el pobre es acogido en el regazo de Abraham y llega para él el gozo y la salvación, que durante la vida fue tan esquivo, ¿verdad? El hombre rico, pues normalmente ensimismado en su egoísmo y en su soberbia, y en autosuficiencia frente a Dios y los demás, pues en este caso dañó su relación con Dios, con los demás y con los bienes, viviendo solo para sí, buscando asegurar y satisfacer solo sus necesidades. Pero lo que no hacía era oír el querer de Dios y la súplica de sus hermanos. Perdió el rumbo del camino hacia el reino por haber estado tan ensimismado en sí, en sus bienes. El único camino por el que podemos ser felices, lo perdió, el camino del reino. A esta pérdida del horizonte del reino la vamos a llamar pecado. San Pablo nos dice que el pecado engendra la muerte interior, en la carta de los Romanos, capítulo 6, versículo 21. El pecado va destruyendo la imagen y semejanza divina, como les decía al principio, ¿verdad? Según la cual hemos sido creados. El pecado tiene consecuencias nefastas en la vida de fe y en la vida espiritual de la persona. Hunde sus raíces en lo más profundo del corazón humano, porque no es solo una negación de Dios, sino es una ruptura de su proyecto, una ruptura con su proyecto. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, para nuestra propia vida.
el pecado lo que hace es que rompe con su proyecto. Entonces, muchas veces nosotros vivimos situaciones de ruptura o lejanía con Dios, con los demás, y se desfigura la adecuada relación que tenemos con los bienes de la creación. Como lo decíamos ahora al inicio, ¿verdad? Muchas veces vivimos situaciones que nos alejan de nuestros familiares, que nos alejan de personas que amamos, ¿verdad? Y por ende, eso muchas veces nos termina alejando de Dios. A veces, pues, no acompañamos o muchas veces ignoramos al que sufre o al que necesita de nuestra ayuda. Muchas veces tal vez adquirimos bienes, ¿verdad? Pasando por encima tal vez de nuestros hermanos o marginamos a quien no parece diferente, a quien nos parece diferente, perdón, o piensa distinto. El pecado se nos cuela cuando somos infieles, cuando hay violencia en la familia y despreocupación por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por por la gente que nos rodea, ¿verdad? Cuando a veces estamos con pereza de hacer nuestro trabajo o cuando nada más buscamos el crecer o el ir ascendiendo en nuestra vida, ¿verdad? Sin muchas veces mirar a los demás o sin importarnos, digamos, a quién vayamos a perjudicar en nuestro ascenso, por decirlo así, ¿verdad? El pecado incluso puede llevarnos a una transgresión brutal, relacionándonos con los demás como cosas y no como personas. O sea, el pecado nos puede llevar incluso a ver a las demás personas nada más como una cosa, que era lo que pasaba con el rico. El rico no veía a Lázaro como una persona, veía a Lázaro nada más como el resto de los animales que estaban ahí o como una cosa, ni siquiera como un animal. Entonces, muchas veces el pecado nos en sí misma, o sea, nos hace ver no solo a nosotros, ¿verdad? No sé si está bien dicho esa palabra. Y muchas veces ya no vamos vamos a perder la noción, digamos, de la creación de Dios. La creación de Dios, llámese animales, llámese personas que viven a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero vamos a tener algo muy importante. El Señor no nos va a dejar morir en pecado. Jamás. Para Dios, lo más importante es poder vivir según el reino. Cuando estamos en pecado, no vivimos según el reino. Y como sabemos, pues todos pecamos, ¿verdad? O sea, no hay nadie que esté exento del pecado, ¿verdad? Bueno, a excepción de la Virgen María, ¿verdad? Que vivió sin pecado y Jesús. Pero aparte de ellos, nadie más está sin pecado. Entonces, ¿qué nos propone Dios? ¿O qué nos da el Señor como regalo para poder volver al camino del reino? Nos da la reconciliación. Los cristianos estamos llamados a la santidad. Lo hemos visto durante todo esta serie de seguimientos, ¿verdad? Que hemos vivido por esta plataforma, digamos, desde que estamos prácticamente aquí, ¿verdad? Que hemos estado llamados a la santidad desde el primer momento en que nacemos, en que nos bautizamos, somos llamados hijos de Dios. Pero podemos perder la gracia bautismal, como ya lo hemos visto, por el pecado mortal. Según San Juan Pablo II, explica que el pecado mortal es un acto suicida. ¿Por qué? Porque si muchas veces cometemos un pecado mortal y no lo reconocemos, no lo confesamos, no nos reconciliamos con Dios por ese acto mortal, por ese pecado mortal, y automáticamente no vamos a seguir en comunión con el reino. Entonces prácticamente no vamos a tener vida eterna. Entonces para el Papa Juan Pablo II, es verdad, un pecado mortal es prácticamente un acto suicida. Pero entonces
nos dice que el Señor Jesús instituye el sacramento de la penitencia. También se puede llamar sacramento de la reconciliación o confesión. Esto nos perdona los pecados cometidos después del bautismo, ¿verdad? Y nos abre las puertas de reconciliación con Dios. A mí me gusta pensar esto, ¿verdad? Como lo siguiente. Cuando fuimos bautizados, a nosotros se nos abrió el cielo, ¿verdad? El cielo se nos abrió de par en par. Pero conforme vamos creciendo, conforme vamos teniendo conciencia, ¿verdad? De lo bueno y lo malo, con cada acto que hacemos, se nos va poniendo un techito encima de nuestra cabeza que ya nos impide tanto ver el cielo, ¿verdad? Como llegar a él. Entonces, Jesucristo, por ser Dios y al tener el poder de perdonar los pecados, ¿verdad? Nos libra con el sacramento de la reconciliación y nos libera, digamos, o nos quita esos techos, ese techo que tenemos encima de nuestra cabeza, ¿verdad? Para poder volver a ver el camino correcto, el camino del cielo y para liberarnos, digamos, de todas esas ataduras. Entonces, ¿qué es el sacramento de la reconciliación? Es el sacramento instituido por Jesucristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Ahora, para poder hacer digamos, el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? No es solamente llegar con un padre y decirle, hice esto, esto y esto y ya, ¿verdad? No. Nosotros tenemos que prepararnos para poder recibir el verdadero perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos ir y decir, necesito confesarme, como ahora, o sea, ahorita prácticamente estoy seguro que por lo menos yo estoy ansioso de poderme ir a confesar, ¿verdad? Pero ir a confesarse no es nada más el hecho, o recibir la reconciliación no es nada más el hecho de ir, ¿verdad? Decirle al padre, padre, hice esto, esto y esto, ¿verdad? Deme la absolución y ya. No. El sacramento de la reconciliación necesitamos ciertos pasos, ¿verdad? Para poder hacer una buena confesión. El primero es lo más bonito, ¿verdad? Que es un examen de conciencia. Es saberme yo pecador, ¿verdad? También después el dolor de los pecados, porque si no sentimos dolor por esos pecados, pues es muy difícil recibir la reconciliación por esos mismos pecados, ¿verdad? Pero otra cosa muy importante, pues, es el propósito de enmienda. Ya ahorita vamos a definir, digamos, cada una de estas cosas, ¿verdad? También vamos a decir, obviamente, los pecados al confesar, ¿verdad? Y cumplir la penitencia. Pues esos son, digamos, los pasos para hacer una confesión, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el examen de conciencia? Como decía, es recordar los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha, ¿verdad? También es reconocernos a nosotros pecadores. Nosotros siempre, pues bueno, en cada misa, ¿verdad? Antes de celebrar los misterios de la muerte y resurrección de Cristo, vamos a hacer un pequeño examen de conciencia, donde nos vamos a reconocer pecadores. Ese examen de conciencia prácticamente lo tendríamos que hacer prácticamente todos los días. Reconocer ante Dios nuestro estado de pecadores, nuestro estado de hijos de Dios, ¿verdad? Porque nosotros somos personas, o sea, nosotros, gracias a, digamos, el pecado original, ¿verdad? Estamos, digamos, destinados a una muerte eterna si no seguimos el camino que Dios nos propone. Ahora, estas dos que vienen son muy importantes para una buena confesión, ¿verdad? Que es el dolor de los pecados. El dolor de los pecados es un sentimiento, una pena anterior de haber ofendido a Dios. Eso es
súper básico para cualquier reconciliación, no solo de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si vos ofendiste a alguna persona, ¿verdad? Y nada más para que, digamos, la persona ya no esté enojada con nosotros, vas y le pedís perdón, ¿verdad? Pero vos no sentís ese, digamos, ese perdón de verdad. ¿Cómo les explico? Digamos, vos no sentís, ustedes no sienten que de verdad están perdonando, ya sea lo que esa persona les hizo o que ustedes están pidiendo perdón por lo que ustedes le hicieron a esa persona. Como Entonces, el di, arrepentimiento. exacto, arrepentimiento, eso. Eso era lo que les, la palabra, digamos, más que todo es el arrepentimiento, ¿verdad? Porque entonces, si no nos arrepentimos de verdad por nuestros pecados, y prácticamente para qué vamos a irnos a confesar, ¿verdad? Solamente nos vamos a ir a confesar para estar bien con Dios, ¿verdad? O estar bien con nosotros mismos, porque ni siquiera vamos a estar bien con Dios. Y ya, digamos, por puro compromiso, ¿verdad? Pero una buena reconciliación, una buena confesión, nosotros tenemos que sentir verdadero dolor por los pecados, ¿verdad? Y algo muy importante es el propósito de enmienda, que es la firme resolución, ¿verdad?, de no volver a pecar y de evitar todo lo que pueda ser ocasión de cometer pecados. Es lo mismo, o sea, muchas veces, digamos, nosotros vamos donde el confesor, ¿verdad? Le decimos, bueno, hice esto y esto. Se lo decimos sin pena interior, ¿verdad? Y aparte, después de eso, sabemos que lo podemos volver a hacer. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros no tenemos dolor de pecado ni propósito de enmienda, y prácticamente nuestra confesión no es válida. Nuestra confesión, más que todo, la hicimos para tener o para estar bien con nosotros mismos, como persona nada más. Pero entonces no tenemos, digamos, esa paz interior, ¿verdad? De estar bien con Dios. Entonces, esto, ¿verdad? Es muy importante para que podamos tener una verdadera reconciliación y poder recuperar ese camino del reino. Ahora, les voy a leer una reflexión muy bonita. Espérense para ver dónde estaba. Aquí. Que nos va a hablar de lo que es un verdadero arrepentimiento. Pónganle mucha atención, ¿verdad? Porque, bueno, ahí está la preguntita para después compartir acerca de esta reflexión. Dice, un joven cometió un asalto asesinando a una de sus víctimas. La policía lo detuvo y fue condenado a 5 años de prisión. Grande fue el dolor para sus padres al enterarse de lo que le había ocurrido a su hijo. Los años pasaron y pocos días antes de cumplir su condena, escribió esta carta a sus padres. Querido papá, querida mamá, dentro de poco me darán la libertad y me gustaría volver a casa y vivir con ustedes. Sé lo mucho que han sufrido por mi culpa y lo siento. Lloré muchas noches en prisión, lamentando lo que hice y el dolor que les causé. Han pasado 5 años y ahora seré libre. Si me han perdonado y quieren recibirme de nuevo, les pido que coloquen un pañuelo blanco en el árbol que está fuera de la casa. Si lo encuentro, sabré que ustedes me aceptan nuevamente, pero si no, entenderé sus razones. Los quiero. Cuando el joven iba acercándose a su casa, comenzó a ponerse muy nervioso. Tanto que pidió a un hombre que iba junto a él que se fijara si en el árbol se encontraba colgado un pañuelo blanco. El hombre se fijó y muy sorprendido le dijo, no hay un pañuelo blanco. Quedándose unos segundos en silencio,
El joven se turbó profundamente pensando que sus padres no lo habían perdonado. Pero el hombre continuó y le dijo, no hay un pañuelo blanco, sino hay cientos de pañuelos blancos. Bueno, chiquillos, para ustedes, ¿qué les dice esta reflexión? Digamos, ¿qué les deja? Me recuerda como a la parábola del hijo pródigo, Ujú, en esa, especialmente con lo de abrir la puerta y demás. ujú, Eh, creo que en un punto es como que, bueno, el hijo sabe que hizo mal, sabe que tiene que pedir perdón, que tiene que cambiar, etcétera, pero le da la libertad a las personas, o en este caso a sus padres, de que lo perdonen, ¿verdad? O de que le abran la puerta de la casa, como dice la carta, digamos. ujú, O sea, no es como que está coaccionando o que tiene el pensamiento de que así como ya pedí perdón y todo, es que de fijo me tienen que perdonar o de fijo me tienen que abrir, etcétera, sino como ujú, toma una actitud humilde ante lo que pasó y está abierto a la posibilidad de que, bueno, puede que le abran, puede que no, y ujú. se los respeta totalmente porque sabe que hizo mal, sabe que lastimó a las otras personas, etcétera. Entonces creo Sí. que como ese acto de humildad es como muy fuerte. Entonces, bueno, eso es lo que me enseña a mí. Ujú. Sí, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Tal vez como que, o sea, si de veras hay como es que no sé, yo lo que rescato ahí es como el valor del verdadero arrepentimiento, porque cuando Ujú, uno realmente, o sea, Dios conoce los corazones de todos, o sea, a él no podemos mentirle, ¿verdad? No puede haber ningún tipo de filtro, Dios sabe qué sentimos, qué no sentimos, y cuando realmente estamos arrepentidos por algo, yo pienso que ahí es donde llega el perdón, ¿verdad? Y en la historia dice que, bueno, él lloró muchos días y demás, entonces siento que por eso quizá llegó el perdón, ¿verdad? ujú. Exacto. Digamos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido de esa manera? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido eh, que estamos tan hundidos en algo, ¿verdad? Que no hay manera de salir y que tal vez nos sentimos, o sea, tal vez nosotros no hayamos matado a alguien o no hayamos cometido un crimen de estos, ¿verdad? Que necesitemos, y estar tal vez en una prisión encerrados, ¿verdad? Pero muchas veces estamos en una prisión más grande que sin necesidad de estar encerrados, digamos, así nos sentimos, porque así es el pecado. A veces el pecado nos hunde tanto, ¿verdad? Que no tenemos manera de salir, digamos. Yo siempre me acuerdo cuando hablo del pecado, ¿verdad? No sé si ustedes vieron esa película de Una niñera a prueba de balas. Cuando Vin Diesel se mete, ¿verdad?, al sótano y empieza a cantar la canción que le cantaba al chiquito, esa de cuando abajo estás, tan abajo estás, que no ves salida del lugar, bum, bum, bum. Ve, muchas veces me acuerdo de eso, ¿por qué? Porque no sé, no va muy largo, digamos, de lo que muchas veces nosotros podemos vivir. Nosotros muchas veces nos podemos sentir que por el pecado estamos tan hundidos que no hay manera de que ni siquiera Dios nos vuelva a ver, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia es como, tiene un amor de padre, ¿verdad? Tan grande que como estos padres o como el padre de la parábola del hijo pródigo, que no importa cuántas veces nosotros caigamos, no importa cuántas veces nosotros lo ofendamos, ¿verdad? Si hay un verdadero arrepentimiento por nuestra parte, si hay un dolor de los pecados,
Y si hay un propósito de enmienda, el Señor en su infinita misericordia nos abre sus brazos, nos abre el cielo y nos acoge. Entonces nosotros podemos encontrar una relación tanto en esta historia y en nuestra relación con Dios. Entonces, quiero abrir este espacio para ver, para ustedes, ¿verdad? ¿Qué relación, digamos, qué relacionan ustedes en esta historia y su propia relación con Dios? Digamos, no sé si me entiendo. O sea, ¿qué relación encontramos, perdón, entre la historia y nuestra relación con Dios? Tal vez que a veces a uno como que le da miedo pedir perdón, ¿verdad? O tal vez como que siente susto de, no sé, como que siente que hizo algo mal o que podría, digamos, tal vez como no, uno no es tan comunicativo, ¿verdad? Decir como, lo siento, creo que, no sé, creo que le hablé feo y cómo va a reaccionar la otra persona también, más que todo la reacción de esa persona, cómo va a ser, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo lo va a tomar? Pues al final voy a terminar pecando más gravemente, ¿verdad? Creo que podría ser por ahí. Sí, ¿qué más? A ver. Yo me relaciono con esa historia, con el hecho yo me equivoco mucho, ¿verdad? Yo soy quizás ese que cometió ese homicidio, ¿verdad? Eh, y en cada pecado, ¿verdad? Porque cuando me enojo estoy matando, ¿verdad? La paz de alguien o la mía propia, ¿verdad? Cuando, no sé, desaprovecho algo, cuando, en fin, sea como sea, yo me identifico ahí, en ese muchacho cayó en la cárcel, que estaba ahí encerrado, ¿verdad? Luego, soy consciente de que hay que pagarlo, ¿verdad? El muchacho tuvo que pasar sus 5 años en la cárcel, ¿verdad? Y, y soy consciente de que cada uno de mis errores, de mis culpas, de mis pecados, tiene su consecuencia, más, bueno, obviamente espiritual, pero también física, ¿verdad? Eh, y por eso está las indulgencias, ¿verdad? Que me ayudan a que no tenga tanta consecuencia en este mundo, ¿verdad? Inclusive en el otro también. Y luego, el final me encantó también porque es el final feliz, ¿verdad? De las películas. Es el saber que donde abundaba el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Yo quería nada más el perdón y me dio más que el perdón. Dios me da más de lo que yo necesito, ¿verdad? Me da abundantemente, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ese muchacho quería el pañuelo, solo uno, y ellos le demostraron, no solo te perdonamos, te amamos y te queremos que estés en nuestra casa, ¿verdad? O sea, no solo lo balanceó la deuda, sino que la volvió a poner a favor de él. Y así es Dios conmigo, yo creo que es así, se pasa de bueno. Sí, Se exacto. vota. Sí, Se bota, sí, esa es la se palabra. vota definitivamente. Definitivamente, o sea, el amor de Dios es tan grande, ¿verdad? Que sobrepasa cualquier límite, digamos, o sea, sobrepasa cualquier cosa que nosotros hagamos, ¿verdad? Él nos ama sobre todo, ¿verdad? Y nosotros lo tenemos que amar a Él sobre todas las cosas, aunque muchas veces nos cuesta, muchas veces nos cuesta tanto, ¿verdad? Amarlo a Él o devolverle por lo menos una mínima del amor que Él nos tiene, ¿verdad? Que muchas veces terminamos crucificándolo cada día, ¿verdad? Entonces, no es solamente Dios nos quiere venir a decir hoy que
no solamente vivir en pecado, o sea, no solamente debemos vivir en pecado, sino que debemos buscar esa reconciliación y buscar el amor del Padre. Y eso lo vamos a seguir viendo en esta lectura de este Evangelio, que bueno, es muy, muy, muy parecido a la reflexión que acabamos de oír. Entonces yo se los voy a... Dice que es del Evangelio según San Lucas. Les contó también lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda y viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó como uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino. Iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus siervos. Pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor traje y vestidle. Ponedle un anillo en el dedo y calzadle unas sandalias. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y había sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó que qué era aquello. Él respondió, es que ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado al novillo cebado porque le has recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió entonces su padre y le rogó que entrase. Pero él le replicó a su padre, hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le replicó, hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Ay, Señor. sí, Sí, Señor Jesús. Bueno, chiquillos, hemos visto cómo una vez más el pecado nos puede hundir a tal punto, ¿verdad? De no tener nada, de vernos tan desolados, tan necesitados, que hasta nos dan ganas de comer comida de los cerdos, como decía el Evangelio, ¿verdad? Pero vemos cómo el Señor se alegra porque, como lo decía en la parábola, apenas el hermano llegó, su padre prácticamente movió cielo y tierra para hacerle una fiesta, para poderle dar lo mejor, ¿verdad? Ponerle ese anillo en la mano, matarle ese novillo, porque
estaba muerto y resucitó, pero esa muerte no era una muerte física, sino una muerte espiritual. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos mal uso, digamos, perdón, cuántas veces nosotros hacemos mal uso de nuestra libertad y la malgastamos? Malgastamos esa libertad que el Señor nos da. Cuando muchas veces ya no tenemos nada, solo tenemos hambre, solo deseamos comer la comida de los cerdos, ¿verdad? Tenemos que recapacitar, tenemos que recordar, perdón, todo lo que tenemos en la casa de nuestro Padre, la casa de nuestro Padre en el reino de los cielos. Cómo el Señor nos llama, ¿verdad? Y nos ofrece un banquete. También lo vemos en otra parábola, ¿verdad? Donde el que está organizando el banquete envía a todos sus siervos, digamos, a invitar a todas las personas del pueblo. Y ver cómo van todas las personas del pueblo, ¿verdad? Van todas bien vestidas. Pero hay mucha gente que va, trata de entrar, pero no está preparada para la ocasión, para ese banquete. Entonces lo echan puerta afuera. Muchas veces nosotros, somos así, pero Dios nos da ese regalo tan maravilloso, ¿verdad? Que es la reconciliación, para poder entender que somos hijos de Dios y que tenemos que vivir según sus leyes, según el reino, para llegar al reino de los cielos. En la parábola del hijo pródigo vemos que el perdón del Padre rehabilita, resucita en cierta manera al hijo pecador, puesto que es tal el amor que el Padre le tiene a su hijo, que está dispuesto a morir por él. De hecho, cuando el Padre le pide la parte de la herencia que le corresponde para el hijo, pues es como si el Padre ya se hubiera muerto. Porque sí, o sea, normalmente a nosotros, bueno, la gente reparte la herencia una vez se muere. Pero ¿qué pasa? O sea, prácticamente el hijo mató al papá. Le dijo, no, deme todo, ya me voy. O sea, para él, el papá se murió. Porque, sin embargo, el padre lo acepta. Acepta que el hijo lo considere así y pues les reparte la herencia que le corresponde. El perdón entonces conlleva la capacidad de cargar con el pecado del otro. Pues tan grande es el amor. Evidentemente, solo quien de verdad está unido a Jesús puede amar. Y por tanto, en este caso, perdonar de esa manera. La buena noticia, pues prácticamente de este seguimiento, lo que les quiero recalcar, es que Dios es un Padre tan misericordioso que sale a nuestro encuentro, nos abraza y nos perdona gratuitamente. Dios obra muy misteriosamente en nuestras vidas, más allá de nuestros defectos y de nuestras caídas. Su misericordia nos reconstruye la vida que el pecado ha corrompido. Muchas veces no necesitamos hacer méritos para recibir su perdón. ¿Por qué? Porque por los méritos de Cristo en la cruz, Dios nos regala el perdón. Pero, y lo que les venía diciendo, lo que necesitamos es reconocernos frágiles y limitados, deseosos de volver a los brazos del Padre. Sin este acto de libertad y arrepentimiento, y sin la intención, de convertirnos y regresar, el reencuentro con Dios no es posible, aunque Dios así lo quiera. Dios siempre va a querer que nosotros nos reencontremos con Él. Dios nos ama tanto que siempre está esperando o siempre va en busca
de esa oveja perdida, dejando a las 99, ¿verdad? Que ya Él tenía, siempre nos va a buscar. Y muchas veces, pero muchas veces somos nosotros mismos los que debemos volver la mirada hacia Dios, reconocernos pecadores, para poder así recibir el amor que Él nos da. O sea, no es para que el Señor nos ame, porque el Señor ya nos ama, pero muchas veces nosotros no estamos sintiendo ese amor. Entonces lo que necesitamos es volver la mirada hacia Dios, porque Dios no se cansa de perdonar. Entonces, como Dios no se cansa de perdonar, nosotros no tenemos que cansarnos de pedir perdón. Jesús le da el poder de perdonar los pecados a sus apóstoles, ¿verdad? Por ende, la iglesia acompaña nuestro camino de conversión durante toda la vida y es así como nos ofrece el sacramento de la reconciliación. A veces sucede que alguno dice que se confiesa directamente con Dios, o sea que no es necesario, ¿verdad? Ir donde un sacerdote. Sí, está bien, Dios nos escucha siempre. Pero en el sacramento de la reconciliación, Él nos envía a un hermano, en la persona del sacerdote, a darnos el perdón en nombre de la iglesia. Y tenemos la seguridad de que Dios mismo nos ha perdonado. Esto lo dijo el Papa Francisco en una audiencia general el 20 de noviembre del 2013. Estamos invitados entonces a valorar en nuestro proceso de fe el sacramento de la reconciliación. A través de la iglesia que hay, de la gracia, perdón, que ahí recibimos. Vivimos el encuentro con el amor, con el perdón y con la fidelidad de Dios Padre. A la luz de esta parábola, podemos ver nuestra propia vida. Nos tenemos que ubicar en los diferentes personajes y darnos cuenta de que muchas veces somos como el hijo mayor cuando anteponemos el mérito al amor. ¿Por qué? Porque vemos que el hijo mayor llegó y le reclamó al papá. ¿Por qué si este hijo tuyo, o sea, ni siquiera lo llamó hermano, si este hijo tuyo que se había ido, que malgastó todo, ahora viene, ¿por qué entonces estamos haciendo una fiesta? Y para mí que yo he estado aquí siempre haciendo todo lo que usted me ha dicho, porque a mí no. Entonces, muchas veces anteponemos el mérito al amor. Cuando reina la soberbia y la vanidad en nuestra vida, creyéndonos más que los demás. O podemos ser el hijo menor cuando pecamos y nos convertimos. Pero también podemos ser como el Padre. Cuando perdonamos, cuando tratamos a los demás con misericordia y cuando las acogemos con el mismo cariño del Padre. Entonces así se reconstruye nuestra vida con un horizonte, que es el horizonte de Dios, y hermanos del reino. Ahora vamos a dialogar un poquito. ¿Cómo podemos describir la misericordia de Dios? Para ustedes, ¿cómo es la misericordia de Dios ya habiendo oído toda esta reflexión, todo este evangelio, todo lo que les escribí, perdón, todo lo que les dije, ¿verdad? ¿Cómo podemos describir la misericordia de Dios? Como inagotable o como infinita, tal vez. Ujú. No sé qué dice hoy. ¿Alguien más? Como sin excepciones. Es para todos y no importa lo que hayamos hecho o lo que haya pasado,
Es como decía Vane, infinita, entonces no hay tampoco excepción para la persona ni. Ujú. A mí me gusta pensar en, o sea, dimensionarlo, hablar de dimensiones, ¿verdad? De tamaños. ¿Verdad? Y una vez pensé en cuán grande es el poder de Dios, ¿verdad? Y entonces uno piensa que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Es, Ujú. todo lo puede, es todopoderoso, es Dios, es creador, creó todo el universo, entonces es infinitamente poderoso. Pero entonces me pongo a pensar que lo único tal vez más grande que el poder de Dios es su amor, ¿verdad? Porque no sobrepone su poder al amor, por ejemplo, que nos tiene a nosotros. Él podría hacer un Thanos y eliminarnos, ¿verdad? En un momento. O, o podría no haber enviado a su hijo, ¿verdad? Entonces, él, lo único más grande que su poder es su amor. Y por otro lado, eh, o sea, en dimensiones todavía más grandes, me pongo a pensar que lo único más grande que el amor de Dios es eso que nos estás diciendo vos, Adri, la misericordia de Dios, ¿verdad? Ujú. Porque Él no pierde la fe en nosotros, Él es como ese Padre que sale al encuentro, que nos da nuevas vidas, que nos brinda la ciencia, que nos da esperanza, que hace surgir el sol, que nos da alegrías, que nos demuestra que nos ama, que no pierde la fe en nosotros. Entonces, en dimensiones, en tamaños, yo siento que es lo más grande de Dios. La misericordia de Dios es quizás lo más grande, la característica más grande o lo que más abunda en Él. Más allá del poder, más allá del amor, está para mí la misericordia de Dios. Es infinitamente infinita, es exageradamente grandísima y como dijeron las chicas, no tiene excepciones y no se acaba, es eterna. Ujú. Claro, claro. Y ahora, entonces, ¿de qué manera toca nuestra vida la buena noticia de la misericordia de Dios? Que veámoslo en el seguimiento de hoy. ¿Qué nos tocó más o qué nos quedó de la buena noticia que les anuncié? Que anunció este seguimiento, que nos anunció a todos, que es la misericordia de Dios. Como decía Rodri, la misericordia de Dios es infinitamente más grande, ¿verdad? Que todo lo que podamos haber hecho, que todo lo que hacemos en nuestra vida, que cualquier pecado, cualquier situación de culpa, cualquier mala acción o maltrato que hayamos dado a alguien o hecho a alguien, la misericordia de Dios es infinita. Entonces, ¿de qué manera nos toca hoy nuestra vida? ¿Qué nos viene a decir? Yo, sinceramente, digamos, siento que hoy a mí el Señor me viene a decir que no tenga miedo, que siga adelante, ¿verdad? Y que siempre busque su misericordia. Que muchas veces por más hundido que estemos o que por más abajo que esté donde ya tal vez no veamos salida, ¿verdad? El Señor me viene a decir que hoy me ama y que me arrepienta, ¿verdad? Que me convierta para ir a gozar de esa fiesta, de ese banquete, ¿verdad? Celestial que es que está en el reino de los cielos. Entonces no sé ustedes qué les dice hoy este seguimiento para ir terminando, para ir cerrando por acá. Bueno, qué duro, mucha, a mí me confronta, diría mi amigo Leo, me confronta este seguimiento porque no saben lo
de las ganas que me hubiera gustado, por ejemplo, poder comulgar hoy en misa, ¿verdad? Pero yo sabía y sé todavía que necesito confesarme, ¿verdad? Entonces, eso todavía me cachetea más, ¿verdad? Este seguimiento, es así como, ¿qué me dice Dios? De ahí, en cuanto pueda, aproveche esa oportunidad de ir a confesarme, ¿verdad? Es Sí, como eso que hablábamos en otros tiempos, cuando empezó este tiempo de cuarentena, ¿verdad? Que uno decía, no valoré tantas cosas que tenía, esas libertades que tenía de poder ir a tal lado, de abrazar y todo. Hoy lo que me dice es, pucha, Rodri, no valoraste la confesión tal vez en su momento, ¿verdad? Y entonces ahora que cuando se dé la oportunidad, anda a aprovecharla. Eso es lo que me dice Dios. sí, Eh, claro. estoy en tiempo de gracia, estoy en promoción, ¿verdad? Estoy en oferta, en sale. Eso me dice Dios. Entonces, yo tengo que ser como ese muchacho de la cárcel, de arrepentirme, de pedir perdón a Dios, o como el hijo pródigo, de reflexionar en este tiempo, ¿verdad? Eh, si el hijo pródigo no hubiera reflexionado, sigue ahí comiendo comida de cerdos y todo, ¿verdad? Entonces yo siento que tal vez lo que me dice a mí Dios es eso, reflexiona, pensá, valorar lo que tenés, las cosas buenas, obviamente, en ese tiempo es para eso, para encontrarse con Dios, pero especialmente la misericordia de Dios. Entonces, eso es lo que me dice a mí, Adri, y entonces te agradezco por esa pregunta que, pucha, me golpeó. Sí, sí. ¿Alguien más? Tal vez, no sé, yo me puse a pensar como a veces nosotros le pedimos a Dios que nos perdone y todo, pero a veces somos rencorosos o somos egoístas a la hora de que alguien nos pide perdón, ¿verdad? Entonces, también como dar ese granito de arena y siempre que ocupemos pedir perdón, no verlo como algo de, uy, qué vergüenza o algo así, porque como decía Rodri, donde hay pecado, abunda la gracia, me parece que fue lo que dijo. Y me pareció muy bonito y muy cierto, ¿verdad? Eso me dejo yo. Gracias, Vanesita. Ahora vamos ya a entrar en nuestra parte final, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos en actitud de oración, ¿verdad? Y vamos a reflexionar en nuestro camino. Desde el último seguimiento hasta el día de hoy, vamos a pensar qué áreas de mi vida, personal, laboral o comunitaria, están necesitando en este momento de una reconciliación. Si tienen tal vez un papel cerca, un cuaderno, un lápiz, lo pueden apuntar. Si no, reflexionenlo, ¿verdad? Yo también estoy reflexionando por acá. ¿Qué áreas de mi vida personal, laboral o comunitaria están necesitadas de reconciliación? Ahora vamos a pasar a lo siguiente. En esa área de mi vida que necesita reconciliación, ¿con qué gestos
con qué acciones o palabras queremos vivir la reconciliación con Dios, con quienes he ofendido o con los que me han ofendido. Podemos, si quieren, con la opción de anotar, ¿verdad? Anotarlos aquí, si gustan, ¿verdad? ¿Qué acciones o qué gestos me propongo yo a partir de este momento para vivir una verdadera reconciliación con Dios, con quienes he ofendido y con quienes me han ofendido? ¿Se puede escribir ya? Sí, sí, no hay problema, lo pueden escribir. Como les digo, si lo quieren escribir en la pantalla, ¿verdad? También lo pueden hacer. Eso es un infinito. Ah, ok. Orar por ellos. Cuando estén listos me dicen para seguir. Bueno, vemos cómo entonces esos gestos o acciones o palabras para vivir la reconciliación con Dios, con quien se ha ofendido y con los que me han ofendido, ¿verdad?
Tenemos que dejando de lado el egoísmo, pensar antes de actuar o hablar, que mis palabras y actos sean inspirados solo por amor, no actuar enojados. Recordar que son personas e hijos de Dios, mostrar un verdadero arrepentimiento, saber pedir perdón, así como perdonar, amar infinitamente, orar por ellos, siendo solidarios, recordando que así como los demás se equivocan, yo también. No mostrar indiferencia, mostrar amor y misericordia, perdonar Perdonar. 70, Ajá. 70 veces 7, ser paciente y tolerante, no actuar de la misma manera que ellos lo hacen. Todo eso, chiquillos, a partir del día de hoy, quiero que lo tengamos prácticamente plasmado. Voy a tratar de tomarle una foto y mandarlo al grupo para que estemos recordando que Dios nos ama, pero que nosotros, al igual que Dios nos ama, tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que reconciliarnos con Dios. Una de las partes más bonitas que queda es esta frase que dice, porque había muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Entonces, veámosle al Señor Jesucristo en este momento que nos ayude a encontrar ese camino de paz, ese camino de amor, que nos pueda ayudar a mostrar ese amor a los demás, que nos enseñe a amar, que nos siga mostrando ese amor que Él tiene para con nosotros. Pero muy importante, que nos envíe su Espíritu para poder reconocer nuestras faltas y poder, como lo hizo el Hijo Pródigo, levantarnos y así decir, y así pedir perdón, así reconocer que hemos pecado, pecado contra el cielo, pecado contra nuestro Padre Celestial. Quiero cerrar este momento de reflexión con otra cancioncita. También si quieren cantar, lo pueden hacer, ¿verdad? Para seguir reflexionando en esto, seguir reflexionando en esta verdadera conversión que tenemos que tener. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me has mirado desde lejos y me estrechas en tus brazos. No me dejas decir lo siento y un anillo pones en mis manos. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre,
le diré que he pecado. He pecado contra el cielo. He pecado contra ti. No merezco llamarme hijo. Trátame como a uno de tus siervos. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. Me recibes en tu casa, en medio de una gran fiesta, y me vistes con tus ropas, en un gesto de indulgencia. Había muerto y he vuelto a la vida. Estaba perdido y me encontraste, lleno de amor y misericordia. He vuelto a la casa de mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. Padre misericordioso, tú eres infinitamente bueno, digno de ser amado sobre todas las cosas. Te quiero pedir en esta noche, Padre, que sintamos siempre ese amor infinito, esa misericordia que tú nos muestras día a día, que muchas veces no somos capaces de ver, de sentir, porque nuestro pecado nos inhibe esas sensaciones, pero que tú, a pesar de todo, estás con nosotros, Padre Celestial. No nos abandonas, no nos dejas solos. Todo esto, Padre, todo lo que tengamos en nuestro corazón en este momento, lo vamos a poner a tu amor. Todo lo pasado, lo ponemos a tu misericordia. Y todo lo que va a venir, a tu providencia, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos con esa oración que tú mismo nos enseñaste. Decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Madre Santa, tú que has estado siempre al lado de tu Hijo, que aún en la cruz lo acompañaste. Acompáñanos a nosotros y cúbrenos con tu santo manto, para que podamos seguir por ese camino de santidad, por ese camino de conversión y por llegar al reino de los cielos. Por todo esto te saludamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escoge. Vale la Vale la pena. pena. Vale la pena. Vale Cristo la es. pena. Mundial. Mundial. Viva Jesús. Viva Viva María. 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 Ay. Bueno, chiquillos, muchísimas gracias por acompañarme en este seguimiento de hoy tan bonito, ¿verdad? Espero que les haya gustado, les haya dejado algo, ¿verdad? Y que, por favor, en el resto de la semana podamos, reflexionar eso que escribimos, ¿verdad? Para poder dejar todo eso en manos de Dios y que siempre sigamos en su misericordia, ¿verdad? Gracias, Adri. Estuvo muy Gracias, bonito. Sí, estuvo muy Gracias. bonito, muchas gracias. Muchas gracias, Adri. Ahora estuvo muy bueno. Gracias. Sí, Adri, muchas gracias. Bueno, chiquillos, no sé si anuncios o algo así, Joseph. Nana, creo que ya se fue. Sí, ya salió hace ratillo. Hola, hola. Hola, Chicos, escucho. diga. ¿Sí? Es que nadie me hablaba y yo no me escucho. Bueno, es que hasta ahora se escucha. Ahí, Está hablando hace rato, hasta ahorita lo escuchamos. un par de No lo avisitos. escuchamos. Sí. El próximo miércoles a las 5 tendremos para la Virgencita de los Ángeles. Ujú. Como ya, bueno, esperamos que por lo menos hasta este momento las cosas han vuelto un poquito más a la normalidad con los trabajos y demás, como, bueno, por lo menos estas 2 semanas, si alguno necesita que cambiemos la hora de los miércoles para los rezos o de los seguimientos, que nos cuenten, no hay ningún problema. Vamos a acomodar y demás, ¿verdad? Y lo último es que se sigan apuntando a hacer X, porfa. Creo que son todos los avisos que tenemos aquí desde la parroquia para todos ustedes. Yo tengo pendiente el Segui que había dicho hace como 1000 años. ¿Verdad? Sí, sí, Pero- no sé si Rodri ya la otra, digamos, como estamos con lo de la reconciliación, pues lo mismo que hicimos con el bautismo, ¿verdad? Sí, eso te iba a preguntar, o les iba a preguntar si les parece el siguiente lo hacemos apologético igual de la confesión, de la reconciliación, o si sigue otro, no sé. Digamos, Más bonito de una vez, no, porque lo tenemos fresquito. sí, Ok. sí. Sí. Ya este era el seguimiento espiritual y después viene el apologético. Esa es. Qué Y le bueno. pasamos dudas esta vez. Sí, sí, sí. Esta vez sí pasamos dudas, por favor. Excelente, excelente. Bueno, chiquillos, recordarles, bueno, que mañana es el Día de la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Entonces, que lo tengamos muy presente, que este año es súper diferente a todos los otros años, ¿verdad? Pero el amor de la Virgen sigue siendo el mismo, ¿verdad? Eso no cambia, entonces no podemos ver la representación de ella este año, ¿verdad? En la negrita, ella siempre sigue con nosotros, ¿verdad? Entonces, tengámoslo presente. Y no sé si tienen algo más. Romería virtual, va con romería virtual. La romería virtual esta vez sí. Espero que Ya, ya ya hayan están ahí, ya están apuntado. metidos todos, sí, espero que todos estén metidos ya. Yo sí, Bien, Adri, ahí vas caminando. sí. Entonces, no sé si alguien más quiere decir algo o algo así. Tal vez tener presente, ahí Vanesita creo que también nos puede decir mejor, ¿verdad? El alma de Santi, ¿verdad? Que estamos terminando sí. por así decirlo, el novenario, ¿verdad? De alma de Santi y la familia de Sánchez Cantillo, ¿verdad? Por el que lo tenemos presente en las oraciones. Y bueno, y las almas, ¿verdad? De todas las personas que, por ejemplo, que ahorita, lamentablemente con todos siguen muriendo, ¿verdad? Con el COVID, Sí, todos los de accidentes. la abuelita de Akata también. A la abuelita de Cata, correcto. Sí, de todos los que han muerto últimamente, ¿verdad? Que la verdad estamos con, con mucha necesidad de ese lado. Sí, sí, sí. Entonces,
Ahí no, chiquillos, más bien muchísimas gracias. Ya son las 7, entonces por aquí lo dejamos el día de hoy. Que tengan Bueno, una excelente semana. La la fotito, foto, sí es la cierto. Vamos a ver. Nati, pero no digas si nos vemos No peinado. está Nati, va a ser el... Juanecita ahí, muy bien, vea. Bien, vea, Fío. Ahí veo Fío. Hola, Pío. Mi amiga Fío. Ok, Aquí listo. estamos entonces. Sonrían. Joseph. Joseph ya está sonriendo. Se fue a dar un toque para Para la foto. Sí. Tiene buenas pantorrillas, buenos gemelos, buenos muslos, porque ha pasado todo el seguimiento, sí. Sí. El segmento haciendo ejercicio. Sí. Ok, Seguro bueno. se le pegó el internet, sí. Sí, qué Seguro. madre. Espérate para ver si le pongámosle por el chat. Joseph. ¡Ay, se Ay, fue! Se salió. Pucha, Ay, ni no. modo. Bueno, bien. Le iba a escribir, ni modo. Qué madre. Bueno, y sonrían todos. A ver, para la picture. 1, 2 y 3. Listo, muy bien. Muy bien. ¿Tienen una con mueca o no? Así. No sé. Si quieren una con muecas. Qué bonito es, sí. Bueno, Bueno, chao. chiquillas. Muchas gracias a Cuídense todos. mucho. Sí, Chaito. cuidarse todos, por Muchas favor. gracias. Qué bueno verlos a Un todos. abrazo. Y que estén bien. Igual. Igual. Se cuidan. Chao. Bye, Dios los Chao. acompañe.